Bueno, bienvenidos los asesores del 215, el equipo, parcialmente el equipo parlamentario de Identidad Soberana. Amigos, estamos en una reunión con parte del equipo parlamentario por el tema del contrato secreto Rou Cardama, a raíz del anuncio desde el triunvirato dictatorial de Casa de Gobierno, de Orsi, Sánchez y Díaz respecto de la rescisión de este contrato. Y bueno, los quiero participar de esta reunión de asesoría en el despacho 215, porque yo creo que va a ser enriquecedor para ustedes. Primero, para ver cómo se trabaja a nivel parlamentario con los asesores y por lo que resulta, por el contenido que va a emerger de esta reunión de trabajo aquí en el 215 entre quien habla, el diputado Gustavo Salle, y los asesores, en este caso la economista Valeria Díaz, el estudiante de Derecho Vladimir Nasev y el doctor en Leyes y Ciencias Sociales, el doctor Álvaro Lavandera. El motivo de la reunión es el estudio del contrato secreto Rou Cardama, que les explico. Es secreto, pero se filtró a la prensa, o se filtró a la ciudadanía. Y nosotros lo que tenemos es una foto del contrato que la hemos impreso. Está de difícil lectura, pero le hemos... es incompleta, muy bien, Valeria, es incompleta. Bueno, primer tema, naturaleza jurídica del contrato, ley vigente y aplicable para el contrato y las inferencias que esos aspectos jurídicos nos permiten realizar. Aparentemente, amigos, estamos ante digo aparentemente hasta que no tengamos la copia fiel. No sé si en algún momento vamos a poder disponer de ella. ¿Por qué? Porque el contrato tiene una cláusula de confidencialidad, tiene una cláusula de secretismo. Es un contrato entre el Estado, entre ustedes, el pueblo uruguayo, y un astillero español que eventualmente genera consecuencias jurídicas y económicas para ustedes, todo el Estado uruguayo, y sin embargo, nuestros gobernantes, que actúan por delegación de la soberanía, que radica en la nación por imperio del artículo 4 de la Constitución, se dan el gusto de decirnos, no se los muestro. Ni a ustedes ni a nosotros los parlamentarios. Una cosa insólita. No obstante, hay una cláusula del contrato que dice, la cláusula de confidencialidad. Léete, Vladimir, la cláusula 26, la parte que nos importa con respecto a que podríamos eventualmente pedir el contrato. Bien, antes que nada me gustaría aclarar que es sintomático la extensión de este artículo. Es un artículo 26 de este eventual contrato que establece la confidencialidad por razones de defensa nacional, así lo establece. Pero que hace una salvedad que le estará prohibido, dice así, le estará prohibido, disculpen la dificultad de la lectura, le estará prohibido a las partes en todo y cualquier tiempo, tanto durante como después de terminada la vigencia de este contrato, revelar o comunicar a cualquier persona la información confidencial, y aquí está la excepción, a menos que lo requiera la ley u otros organismos de control. Entendimos que también, así como lo recibió el Tribunal de Cuentas para elaborar una observación, que en este caso lo dio como satisfactoria y que no obstante la sentencia aclara que ha sido reservada, nosotros entendemos que el Poder Legislativo también es un órgano de control y que por lo tanto se podría acobijar a esta excepción que marca el contrato en el artículo 26 cuando define la confidencialidad. A ver, nosotros estamos haciendo una interpretación bastante laxa, bastante amplia. En realidad, sí, ejercemos un contralor establecido de forma genérica respecto de la labor gubernamental. Pero, stricto sensu, es decir, ya con una interpretación más específica, el organismo de control, de contralor, sería el Tribunal de Cuentas.
que dicho sea de paso, no realizó observaciones respecto de este contrato. ¿Hay una observación? Hay un voto en contra. No, pero, a ver. No hizo observación. No hizo observación. Hay un voto en contra con respecto. Una sentencia en discordia. Bien. Exacto. A ver, pero muchachos, vamos a tratar de clarificar. Es un organismo plurisubjetivo. Trabaja con mayorías. Correcto. Bien. Se estudió técnicamente el contrato por parte del Tribunal de Cuentas. Va al acuerdo. Correcto. En el acuerdo hay una mayoría que establece la legalidad del contrato. Y hay un voto discorde. Correcto. Pero por ser minoría, Correcto. no hay observación. Conclusión, no hay observación del Tribunal de Cuentas, más allá de que hay un voto discorde. Bien, Exactamente. bárbaro. Bien, aclarado el punto, secretismo, versión fotografiada del contrato, en función de la versión fotografiada es que estamos haciendo todo este análisis. Lo primero que hemos dicho, naturaleza jurídica del contrato. Es un contrato de derecho comercial internacional. Punto número 1. ¿Por qué? Porque tenemos una parte española, una parte uruguaya y tenemos planteada jurisdicciones diferentes Correcto. en el contrato. ¿Qué quiere decir? Que pueden intervenir organismos, ya sea judiciales o arbitrales, de Uruguay y de otro país. Podría ser eventualmente Francia, París. Bien, vamos a la naturaleza jurídica. ¿Es un contrato de compraventa? ¿Es un contrato de arrendamiento de obra? ¿Es un contrato sui generis con un poco de compraventa y un poco de arrendamiento de obra? Concluimos que es un contrato híbrido, es un contrato que tiene características de uno y de otra situación planteada. En realidad no es estrictamente un contrato de arrendamiento, ni es un contrato de compraventa, porque lo que pide el Estado uruguayo es que se fabrique un barco. En el contrato están establecidas distintas etapas y controles, lo que claramente diría que parte de la contratación es un arrendamiento de obra. Es la construcción de 2 lanchas para el Estado uruguayo. Y en ese sentido, amigos, corroborando lo que dice el colega, vean que hay hitos, es decir, etapas que refieren a la verificación de las obligaciones principales. ¿Cuáles son las obligaciones principales? Ir construyendo e ir pagando. Pero vean que es una situación de tracto, vale decir, que se extiende en el tiempo. Voy armando el barco, te voy pagando. Bien. Tenemos obligaciones principales y obligaciones accesorias. ¿Cuáles serían las obligaciones principales? Bien. A partir de este contrato que se firmó el 15 de diciembre de 2023, Cardama se compromete a la construcción de 2 OPV, o sea, de 2 lanchas, 2 patrullas costeras, las 2 por 82 millones de euros, cada una valuada en 41, ¿verdad? Uruguay en este caso se compromete a pagar en principio, al momento de la firma del contrato, un 10% del valor de una de las lanchas, eso está texto expreso en el contrato, por un valor de 4 millones de euros. Ese es el negocio principal, si se quiere. Ese es el contrato principal, la construcción de los buques y, por supuesto, el pago de Uruguay por la construcción de esos buques. ¿Pasamos a la parte accesoria? Claro. Bien. La parte accesoria sería que para constituir fielmente este contrato se necesita lo que se llama, y también está establecido en el contrato, una garantía de fiel compromiso. Esta garantía de fiel compromiso, en función del contrato, una vez firmado el 15 de diciembre de 2023, a partir de los 45 días y como plazo máximo, Cardama está obligada a constituir una garantía de fiel cumplimiento. Bien, esa sería la parte accesoria, vale decir, garantizar de que en función de la construcción de la lancha, Cardama va a tener
Uruguay va a tener una garantía por eventuales, situaciones que se puedan dar. Una aclaración. ¿Cómo no? El monto de la garantía Exacto. era el 10% del valor de una de las naves y debía garantizarse durante todo el tiempo de la contratación más un año posterior a la entrega. Ujú. Ese es uno de los problemas que ha generado esta situación que hoy nos encontramos. Bien. Como bien dijo Vladimir, contrato principal, obligaciones principales asumidas por una y otra parte contratante, lo que se llama el as obligacional fundamental, trascendente, porque constituye el sinalagma, la cosa por precio o el trabajo por precio de este contrato sui generis. Esas son las obligaciones principales, pero también están las obligaciones accesorias. La obligación accesoria es la constitución de la garantía con las características que señala el doctor Lavandera. Bien. Es importante esta distinción porque vamos a comprobar que a lo largo de este proceso de cumplimiento o pretendido cumplimiento del contrato, aparentemente se han registrado situaciones de incumplimiento. Otro aspecto importante, no tenemos todos los elementos. ¿Por qué? Porque probablemente este contrato tenga lo que se llama modificaciones o adendas. Se hace un contrato, las partes establecen la norma entre las partes, lo que en definitiva es todo el contrato literalmente, pero después las partes por mutuo acuerdo pueden ir agregando elementos al contrato o modificando cosas del contrato o extinguiendo cosas del contrato sin que se extinga todo el contrato. Son las modificaciones acordadas. Muy probablemente haya habido modificaciones acordadas. ¿Por qué? Porque Cardama demoró 11 meses, cuando en realidad tenía 45 días a partir de la firma, para constituir la garantía. No encontraba una empresa aseguradora que le diera la garantía. Entonces estuvo 11 meses para encontrar la garantía. Encontró la garantía. Evidentemente la garantía tiene que ser calificada, tiene que ser estudiada. Miren amigos, esto es muy sencillo. Esto es como que ustedes vayan a arrendar un bien inmueble, un apartamento, viene el titular que quiere arrendar y ustedes le dicen, bueno, pero yo además quiero que alguien se haga cargo eventualmente de que si vos no pagás, pague el alquiler a otra persona, tu mamá, tu papá. Entonces se constituye una garantía. El individuo dice, bueno, mi madre firma el contrato como garantía del pago del arrendamiento. El que alquila, el propietario, quiere saber que la que sale de garantía sea solvente, porque si es un insolvente, si no tiene dónde caerse muerto, ¿de qué sirve la garantía? ¿A quién le cobra eventualmente los arrendamientos atrasados? Entonces, ¿qué pasa? Se estudia la garantía. La persona viene y dice, yo soy propietario de un bien inmueble en Sayago, acá le traigo el certificado notarial o acá le traigo el título de propiedad, de manera tal de que estoy mostrando que tengo patrimonio y si hay un atraso y me ejecutan, pueden embargar esta propiedad y rematarla. Más o menos es esto lo que se procuraba con la garantía. Bueno, demoró 11 meses cuando tenía 45 días. Esto nos da la pauta de que en algún momento Cardama le tiene que decir al Estado uruguayo, gobierno de la calle, señores, no estoy consiguiendo la garantía, denme plazo, denme más plazo. Y se le dio más plazo y presentó una garantía. Eurocommerce apareció con una garantía de Eurocommerce. ¿Quién estudia esa garantía? ¿Quién califica esa garantía? ¿Quién califica? Bueno, aquí en Uruguay el Banco Central. El Banco Central. Alguien del Banco Central debió estudiar en profundidad que la garantía estuviera bien constituida. Primero, que la empresa aseguradora existiera. Segundo, que estuviera funcionando. Tercero, que tuviera un domicilio. Cuarto, que tuviera bienes. Quinto, que tuviera una trayectoria. Sexto, que demostrara la solvencia. Es decir, ustedes tienen por lo menos 6, 7 ítems
en una calificación de una garantía que, como vamos a ver más adelante, falló. Para mejor, Valeria, tengo entendido que hubo, de acuerdo a las actas de la versión taquigráfica de la Comisión de Defensa, que hubo un estudio jurídico Sí, que estuvo... exactamente, el estudio del Piazzo hizo un informe favorable sobre la firma del contrato de Rowe con Cardama, y alegando que eran situaciones ventajosas para Uruguay en materia contractual. Y supongo, y por la prensa me he enterado, que el estudio verificó el tema de las garantías Sí. y que hizo algunas observaciones, como que no estaba traducido, como que no estaba apostillado, pero que yo sepa, el estudio del Piazzo no dijo, esta garantía no sirve. No. A la prueba está que el contrato se firmó y se firmó con esa garantía. Bien. Muy bien. Dicho esto, ¿qué prestaciones se realizaron por un lado y por el otro? Vale decir, ¿qué hizo el Uruguay? ¿Cuánto lleva pagado el Uruguay? ¿Y cuánto lleva avanzado Cardama en la construcción de una de las patrulleras, supongo? El Estado uruguayo hizo un primer pago con la firma del contrato, 15 de diciembre del 23. 4.113.500 euros, que eso era lo que se comprometía, antes de comenzar a construirlo. Luego, en febrero del 25, el Estado uruguayo vuelve a hacer un segundo pago de 8.400.000 dólares. Ese pago generó cierta molestia a la ministra Lasso porque, en definitiva, terminaron 4 oficiales de la Armada sancionados por ese pago. ¿Qué le molestó a la ministra? ¿Cuál fue el lío de ese pago? El lío de ese pago es que antes de ingresar ella al ministerio estaba en contacto con las autoridades del ministerio y, según trascendidos de prensa, se le debió informar a la ministra que se iba a pagar. Ella consultó y, insisto, según versiones de prensa, le dicen que no se había efectuado el pago y luego ella toma conocimiento de que el pago se había hecho un par de horas antes de su consulta. Le mintieron. Bueno, ella dice, me mintieron, justamente. Eso creo que debió haber encendido las alarmas del ministerio, en concreto de la ministra, los efectos de que desde que ella toma la cartera, que es en esa época, en adelante, hacer un exhaustivo estudio de ese contrato y de las condiciones en que Uruguay tenía que tener en el futuro para liberar eventuales pagos. Y eso fue lo que pasó. Se libera un tercer pago de 12.400.000 euros en junio del 25. Hace poco. Hace Ya gobierno de Orsi, Después de la ya rendición de cuentas. ¿eh? Después de la rendición Después de la rendición de cuentas. Aprobado por la rendición de cuentas. Aprobado por la rendición ¿El de pago ese Sí, porque está incluido? Está incluido una de las exposiciones de motivos de la rendición de cuentas 2024. Habla sobre las patrullas OPB, que el pago que habría que hacerse en este año, los pagos que habría que hacerse en este año. ¿De qué fecha es la rendición de cuentas? Mayo, Mayo. por ahí, mayo. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo en mayo y antes de incluir en la rendición de cuentas este tema, lo tendría que haber estudiado en profundidad. Y entre las cosas que debía haber estudiado es el tema de la garantía. Pero no solamente el tema de la garantía. Tú, Vladimir, descubriste que también en la obligación principal de Cardama, que era la construcción, hubo atrasos, no se cumplió. Correcto, sí quería relevar eso porque capaz que la audiencia está preguntando, bueno, se efectuaron estos pagos, pero ¿a contraprestación de qué? ¿Por qué motivo se estaba erogando dinero? Cuando uno quisiera ver, bueno, cuál es la fase, el estado de construcción y qué se acordó, cuáles fueron las causas para erogar ese dinero. Bueno, muy bien, en el contrato se detalla claramente Los hitos, las etapas. Ahí está, los hitos y las etapas de construcción. Un elemento, previo a esto que me gustaría también contar, es que para cerciorarse Uruguay y Cardama sobre la efectiva construcción de la lancha, se contrató una empresa, certificadora internacional
de mucho prestigio, llamada Lloyds, ahí está. Lloyds, con sede, si no mal recuerdo, en Reino Unido, a la cual, y esto lo voy a aclarar por declaraciones de prensa del doctor Armando Castaing-Debat, el pago, vale decir, el coste del servicio de Lloyds por certificar esos hitos corría a cuenta de Cardama. Bien, entonces, ¿qué ocurría? Esta empresa Lloyds iba, inspeccionaba el buque y llamaba, vamos a hacerlo coloquialmente, seguramente llamaba al ministro de Defensa de la época y le decía: sí, está muy bien la lancha, ustedes pueden liberar los pagos en función de del avance de obra de construcción. Ahora bien, artículo 13 de este contrato establece los plazos de entrega. Y para el primer buque, y ese era uno de los motivos por el cual se contrató con Cardama, por su celeridad a la hora de construir dichos buques, el primer buque debía ser entregado 18 meses después de la entrada en vigor de este contrato. Si hacemos cuentas, este contrato, como bien nombré, se firmó el 15 de diciembre de 2023. 18 meses hacia adelante, hacia aquí en el tiempo, nos están dando que en 2025, junio de 2025, debía estar entregada la primera lancha, por lo menos se debería estar a flote, debería verse, y no como hemos obtenido fotos del propio astillero en el cual está construido ahí en el dique. Ellos dicen un 60%. Correcto. La prensa Ahora, de hoy, sí. Vigo dice que hay un avance del 60% del barco. Bien, Hoy, en octubre. sí, correcto. Esto puede tener un elemento que nosotros podríamos estar desconociendo. Correcto. Una adenda. Que es una eventual adenda. Una modificación. Una modificación de los plazos. Eso es correcto. Incluso, bueno, eso es con respecto al primer buque. Y el segundo buque estaría pronto 30 meses después de la firma del contrato. Incluso en el contrato se hace un meticuloso cronograma del avance de obras, vale decir, de las etapas y del avance de la construcción. Estamos hablando de que al mes 0 debía darse la... Ahora, permítame encontrar la parte, pero aquí. La entrada en vigor del contrato se da el 15 como nombramos, el 15 de diciembre de 2023, y a los 2 meses, por ejemplo, tenía que estar aprobado el plano de cuaderna maestra, la puesta en quilla era a los 4 meses de la firma del contrato, la recepción de motores al mes 11, la botadura, que es el proceso de lanzar el barco al agua, la patrulla en este caso al agua, era en el mes 15, y la entrega en vivo de dicha embarcación se daba al mes 18, vale decir el 15 de junio. Todo esto obviamente no ocurrió, pero como bien nombraba Gustavo, tenemos que estar atentos a si eventualmente no hay una adenda, no hay una modificación a este contrato principal. No tenemos todos los elementos de juicio para saber qué pudo acordar el gobierno de la calle Pou con Cardama en cuanto a extender los plazos de construcción. Perdón que interrumpa nuevamente. No solamente el gobierno de la calle Pou, también puede haber una sucesiva enmienda con el gobierno de Orsi. Exacto. Estamos de acuerdo porque la entrega cae en el gobierno de Orsi. Entonces, como bien señalás, puede haber una modificación, una adenda que le dé más plazo en el gobierno de Orsi. Vamos a un aspecto importante. Ley aplicable al contrato. Correcto. Tenemos que hacer una distinción. Por un lado tenemos los temas de interpretación del contrato y de ejecución y aplicación del contrato de las normas contractuales. Si hubiese desacuerdo de carácter jurídico en la interpretación y aplicación del contrato, los jueces competentes son los jueces de Uruguay, donde se celebró el contrato. Tenemos las cláusulas ahí, vamos a leerlas, el que tenga mejor vista. El artículo 38 dice: ley aplicable. Este contrato será interpretado de acuerdo a la ley uruguaya y, para otro caso, y regirá en cuanto a la construcción del buque por la ley española. Bien. Esas dos diferencias tiene ese artículo. Ahí está. El artículo plantea dos situaciones diferentes. Interpretación y aplicación, los aspectos jurídicos, la ley uruguaya y los tribunales uruguayos. Aspectos técnicos, aspectos que hacen a la construcción del buque, se rige por las normas españolas. Es decir, que tenemos una
dicotomía. Eso evidentemente nos pone a las claras de que estamos frente a un contrato complejo de carácter internacional. Bien. De hecho, la parte internacional, si hubiera incumplimientos, quien tiene que dirimir esa situación es la empresa que ambas partes pusieron, la certificadora Lloyds, y si ésta, en definitiva, declinara ser árbitro, se va al arbitraje en París. En París. ¿Cómo se llama el arbitraje de París? Se llama Corte Internacional de Arbitrajes de la Cámara de Comercio Internacional. Bien. Eso lo dice el artículo 39. Bien, este es un aspecto interesante a mencionar. Si hay discrepancias técnicas, supongamos, no sé, ejemplo, miren, la chapa esta que usaron es más delgada que la que habíamos pedido. Bien, es un tema técnico. El primero en intervenir es el certificador Lloyds, que además su arbitraje es inapelable. Es vinculante. Es vinculante, correcto. Vinculante e inapelable. Correcto. Bien. Lo que diga Lloyds está liquidado. Pero podría suceder que Lloyds se lavara las manos. Final y vinculante. Exactamente. Final y vinculante. Ahí está. Podría ser que Lloyds dijera, no, yo me lavo las manos. En ese caso, interviene la Corte Arbitral. La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Correcto, con sede en París. Sede en la ciudad de París. Que aplicará las normas españolas. Correcto. Porque también está contractualmente establecido que son las normas de construcción españolas. Ahí está. Bien. En idioma español, porque lo dice. En idioma español, sí. Correcto. Bien. Otro aspecto importantísimo en los contratos. Este sí es medular. El tema del incumplimiento. Tanto el incumplimiento de las obligaciones principales como de las obligaciones accesorias. Hay una cláusula específica, búsquenla por favor, la cláusula de la mora. Correcto. Y vamos a leer la cláusula de la mora. ¿Qué es la mora, señores? Para que ustedes lo tengan claro. La mora es el retraso con efecto jurídico del cumplimiento de una de las obligaciones o varias de las obligaciones pactadas en el contrato. Es decir, cuando yo no cumplo en tiempo y forma con alguna o algunas de las obligaciones a las que estaba pactadas y por lo tanto obligado, valga la redundancia, en el contrato. ¿Qué dice este contrato? Plantea, a nuestro juicio, una cláusula de mora automática. Y dice así: las partes caerán en mora sin necesidad de intimación alguna y por el mero vencimiento de los plazos contractuales en este contrato, que pone aparte con letras grandes. Esto significa que las partes incumplen solo porque no cumplan en los plazos establecidos. Y no hay que intimar, no hay que hacer nada, porque así lo dice el contrato y se pactó de esa forma la mora automática. Correcto. Lo voy a releer. Las partes, Cardama o Uruguay, Estado uruguayo, caen en mora. Repito, ¿qué es la mora? Es el retraso en el cumplimiento de una obligación y que tiene consecuencias jurídicas. Entonces, las partes caerán en retraso del cumplimiento de una obligación que tiene entonces efectos jurídicos sin necesidad de intimación alguna. Yo no necesito mandarle un telegrama colacionado. Yo no necesito avisarle nada. Yo no necesito ir a un juzgado y pedirle al alguacil que intime el cumplimiento de la obligación retardada. Tengo una fecha para cumplir la obligación. Se verifica esa fecha y yo no realicé el comportamiento al cual estaba obligado, estoy en mora. Estoy retrasado con efecto jurídico. ¿Qué quiere decir retrasado con efecto jurídico? Que la otra parte puede, por ejemplo, pedir la rescisión del contrato. Mira, no me cumpliste en tiempo y forma, este contrato quiero que se extinga, que se rescinda. Ese es el término jurídico. No necesita intimación. Yo les tengo que confesar que esto ha cambiado
en lo que tiene que ver a la jurisprudencia y al enfoque doctrinario. La época que yo estudié, se decía que la mora automática, pese a estar pactada, necesitaba de ese plus proactivo de ir al juzgado y constituir en mora, que un alguacil fuera y le dijera, che, tenés que cumplir con esta obligación, porque si no, puede dar lugar a que la otra parte te rescinda el contrato. Eso aparentemente cambió. Sin el aparentemente cambió. Nosotros hemos consultado a prestigiosos abogados especializados en este tema, abogados corporativos, abogados de las corporaciones, y nos dicen, no, mira, esto cambió. Es más, si vos, siguiendo la vieja usanza, intimás, caes en una figura que se llama purga de la mora, porque se interpreta lo siguiente: todo el periodo del retraso verificado entre la fecha en que debió cumplirse y la intimación, vos al intimar la estarías de alguna manera perdonando. Ya, estás abriendo un nuevo plazo. Estás abriendo un nuevo plazo. Muchas gracias. Entonces, los abogados que hemos consultado nos dicen, no, lo tuyo es viejo. Si hay mora automática, el día que hay que cumplir y no se cumple, se cae en mora, y al caer en mora, se abre la posibilidad de la rescisión del contrato. Una cosa importante, este contrato establece un tratamiento diferencial para la obligación principal y para la obligación accesoria o de garantía en materia de intimación. No. ¿O la cláusula es genérica? Es genérica, la cláusula Es genérica, y acá pensamos que la cláusula de garantía se eleva a una cláusula principal, porque es en definitiva la que está haciendo que el constructor garantice la construcción, la debida construcción del barco, que lo tiene que hacer por todo el tiempo de construcción más un año con posterioridad. Por eso es que no es una cláusula cualquiera, no es una cláusula simple, aunque accesoria, reviste la calidad de principal. Bien, correcto. Por los informes de prensa, aparentemente la garantía constituida sería una garantía trucha. No en balde, Torre Ejecutiva hace una denuncia penal ante la Fiscalía. Vamos a detenernos en las dos esferas en las que se va a manejar este contrato. Tenemos una esfera penal. La garantía es trucha, según el denunciante. El contrato se firmó en Montevideo. La garantía se exhibe en Montevideo. La garantía se califica en Montevideo por parte del Banco Central. Consecuentemente, si la garantía es trucha, la conducta con apariencia delictiva llevada adelante por Cardama, y habrá que ver si no hay complicidad de alguien en el Estado uruguayo, se verifica en territorio nacional, por lo tanto es un delito consumado aparentemente, hipotéticamente, en Uruguay. Los tribunales competentes son los tribunales de Montevideo. En realidad, como hubo un golpe de Estado técnico y no interviene la justicia, sino que interviene un servicio descentralizado, se hace la denuncia en la Fiscalía General y comienza a investigar la Fiscalía General. Eso es la parte penal, que es independiente de la parte, parcialmente independiente de la parte civil. La parte civil, en realidad, lo que se hace es, por parte de actor político como el presidente de la República, anunciar públicamente la realización de una conducta que responde a un instituto jurídico. Vale decir, anuncia que utilizará la figura de la rescisión. Vale decir, extinguir unilateralmente el contrato. ¿Qué significa rescindir? Se los voy a graficar. Si Vladimir es el abogado de Cardama y yo soy el Estado, es decirle lo siguiente: señor abogado de Cardama, como ustedes incumplieron, como la mora es automática, nosotros hacemos caer el contrato, rescindimos el contrato. El contrato queda sin efecto
Y se tiene que dar lo que el profesor Gamarra llamaba la repristinación. ¿Te acordás de aquel término de Gamarra? Volver la repristinación de las prestaciones verificadas. ¿Cuál es la repristinación? ¿Cuál es el volver hacia atrás? Los montos pagados. Los montos pagados. Claro. Los montos pagados. Pero hay una cláusula, que es la cláusula de que si hay rescisión, ¿de quién es el barco? Sí, correcto. Está por aquí la cláusula. La cláusula dice que el barco es del Estado uruguayo. Ahora, ¿qué tenemos? No tenemos un barco. Tenemos una cantidad de chapas soldadas. Ese es el tema. Pero además de tener una cantidad de chapas soldadas, tenemos a un español que aparentemente constituyó una garantía trucha, que ya tiene 30 millones de dólares en su haber, o no tanto, porque vamos a ser justos. Tengo entendido que por la prensa hay un 60% del barco, de un barco constituido, de un OPB construido. Habrá que ver si los abogados de Cardama, que me gustaría que me trajeras, los abogados de Cardama son Ciarra. el estudio Ciarra, que tienen un parentesco con el ex senador Heber del Partido Nacional. Exacto. Ciarra joven es yerno de Heber. Correcto. Está casado con la hija de... Está casado con la hija de... Bien. Simplemente decirlo. Nada más que decirlo. Estamos hablando de rescisión. Estamos hablando de la rescisión. Permitime si querés leer. La cláusula 21 dice que establece que en todos los casos en que el comprador, Row, Uruguay, rechace fundadamente cualquiera de los buques, estará autorizado para declarar cancelado este contrato y recibir seguidamente del constructor de Cardama la devolución de todos los importes ya pagados, así como los suministros efectuados por el comprador si los hubiere, ejecutando las garantías constituidas. Claro. O sea que hay restitución, repristinación del dinero. Correcto. Pero además te quedás con la chatarra, que está ya en Vigo, que no sé qué hará eventualmente el Uruguay. Estamos hablando de una situación hipotética futura. Igual hoy Cardama está diciendo que para el caso de que eso suceda, ya está tratando de colocar los barcos en otro estado. En la prensa de Vigo de hoy estaba diciendo Cardama que los va a vender. ¿Podemos buscar la prensa de Vigo y encontrar eso que está diciendo Álvaro? Bien. Sugestivo lo que estás diciendo. Estamos entonces en Rescisión. el tema rescisión. Claro, La parte civil, la esfera 12, civil. 8, 20, unos 25 millones de euros. Bien. Tenemos también para valorar un comunicado de Cardama. Comunicado oficial de Francisco Cardama, Sociedad Anónima, sobre el contrato de construcción de la patrullera OPB. Viste que el nomen juris que le da Cardama en realidad es un contrato de arrendamiento de obra. Claro, una construcción. Ahí está. Ante recientes declaraciones públicas y publicaciones periodísticas referidas al contrato de construcción de las patrulleras firmado con este astillero, Francisco Cardama, Sociedad Anónima, desea precisar los siguientes aspectos. Trayectoria y solvencia de Francisco Cardama, Sociedad Anónima. Francisco Cardama, Sociedad Anónima es una compañía de reconocida solvencia y seriedad, con más de 100 años de trayectoria empresarial ininterrumpida. Este astillero nunca se ha visto involucrado en procesos concursales o de insolvencia, lo que avala su capacidad y compromiso con este proyecto. En realidad esto obedece a que hubo trascendido de prensa en el sentido de que Cardama, Sociedad Anónima, estaba en una situación concursal. No hemos podido verificar que así sea. Igual, disculpa Gustavo, sí, este es el mejor contrato que ha tenido Cardama en los últimos 100 años de historia. Sí, recordemos que Cardama en realidad no es una empresa, no es un astillero que se destaque por hacer lanchas de corte militar. Siempre se ha dedicado a hacer la construcción y reparación de lanchas o de barcos pesqueros. Exacto. Es su mejor contrato. El mejor contrato de la historia de la empresa. Y esta rescisión podría afectar gravemente, estaban justamente la prensa de Vigo hoy, a todos las empresas vinculadas al astillero. Bien.
Queda claro entonces que Cardama nunca fabricó una OPB, es decir, una nave militar artillada. Arregla y fabrica pesqueros. La diferencia es sustancial. No olvidemos que fue un contrato directo, ¿no? Compra directa. No fue una licitación, fue un Es una contrato compra directo. directa. Se Por hizo excepción. una licitación que luego quedó sin efecto y luego se hace una compra directa. Por Una excepción. compra directa. Porque así aparte lo dice el Tribunal de Cuentas en el informe Sí. que tiene allí Valeria. Sí. Es una compra por directa. excepción. ¿Lo podés leer, Valeria? Salteando Pasamos. el intocable. En sesión de fecha 16 de agosto de 2023, visto las actuaciones remitidas por el Ministerio de Defensa Nacional relacionadas con la compra directa por excepción para la adquisición de 2 buques OPB para la Armada Nacional, al amparo del artículo 33, literal D, numeral 9 del TOCAF, el Tribunal acuerda 1. No formular observaciones al procedimiento cumplido. 2. Cometer al contador auditor ante el Ministerio de Defensa Nacional la intervención del gasto previo control de su afectación con cargo a fondos con disponibilidad suficiente. 3. Comunicar al contador auditor. 4. Téngase presente lo expresado en considerando 4 y 5. Devolver las actuaciones. 6. Publicar en forma de minuta reservada. Publicar en forma de minuta. Bien. Sigo con el tema del comunicado de Cardama. Cumplimiento contractual y resolución. Francisco Cardama, Sociedad Anónima, ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales. No, eso es falso. No cumplió con la Constitución de garantía en tiempo y forma, se extendió durante casi un año. No sabemos si hay adendas o modificaciones que le dieron ese plazo. Perdón, Gustavo, que le interrumpa. En caso de que fueran adendas, de todas formas no se hubiera cumplido con este contrato. Por lo tanto, se tuvo que recurrir a una adenda. Claro, Así que si en, era adenda es porque no en cumplió. principio es porque no Exacto. cumplió. Exactamente. 45 días no lo hizo. El presupuesto de la modificación o adenda es que no cumpliste. Estás pidiendo plazo porque no pudiste cumplir. O te das cuenta que no vas a poder cumplir. Por ello resulta sorprendente conocer por vía pública una eventual intención de resolver el contrato sin que medie una comunicación o intercambio previo entre las partes. Ya vimos que no estaba prevista la intimación para constitución en mora. Por lo tanto, esto está equivocado. Ya hemos visto que no cumplió y que en todo caso debió efectuarse una modificación precisamente porque no podía cumplir. Tal circunstancia no se ajusta al principio de buena fe contractual que debe regir toda relación entre la administración y sus contratistas. En realidad, la buena fe no la tuvo el astillero desde el momento que no cumplió bien y fielmente con la obligación de garantizar y tuvo que pedir plazo, y creo que fue una y otra vez. Según versiones de prensa, 7 veces. 7 veces. Presentó la garantía. Ahí está. Por otra parte, cuando hay cláusulas específicas respecto a cómo deben comportarse las partes, y las partes se adecuan al comportamiento previsto en el contrato, no puede haber argumentación de mala fe. El Estado uruguayo va a decir: yo me comporto conforme al contrato. Y esa es la mejor buena fe que puede tener un contratante, cumplir bien y fielmente el contrato. Vamos a ver que esto también tiene la contraparte, como vamos a analizar ahora. Avance de la construcción y garantías. El astillero continúa cumpliendo con sus compromisos de construcción, manteniendo el ritmo previsto de obra y la adquisición de materiales conforme al contrato. No es así. ¿De acuerdo al contrato? No. De acuerdo al contrato no es así. Podría haber también adendas que le hubiesen dado más plazo. Sí, por eso yo creo que es válido decir que Cardama incumplió con los dos elementos contractuales, tanto el principal como el accesorio, la constitución de garantía y también como los plazos de construcción del buque. No te entendí. Claro. ¿Cumplió o incumplió? Incumplió. Incumplió. Ahí está, perdón, no te había entendido. Bien. Las garantías fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas por la administración. Oportunamente. En algún momento sí, porque por algo tenía garantía. En algún momento sí. Ahora, acá está un tema interesante. Ellos dicen, en consecuencia, no, las garantías fueron oportunamente presentadas. En realidad no fueron oportunamente presentadas. Tuvo que pedir modificaciones y seguramente se las concedieron. Así que oportunamente no, es falso. Segundo, aceptadas y supervisadas por la administración. Bueno, acá hay un tema.
acá está el tema de la responsabilidad del Banco Central, y eventualmente si el estudio jurídico del Piazzo fue contratado para asesorar en esta contratación, cosa que no lo sé, aparentemente sí, habría responsabilidad profesional del estudio del Piazzo, por ineptitud en el asesoramiento, porque habría dado por buenas garantías que no lo eran. Si a mí me contratan como abogado para verificar una garantía, yo tengo que verificar la garantía. Aparentemente, y esto podría estar salvando la responsabilidad del estudio del Piazzo, hizo observaciones. Como que no estaba traducido. Y una de ellas era que se contratara servicios de un corredor de seguros que no se hizo. Bien, déjame que diga esto y me complementas con eso. No estaba traducido, no estaba apostillado, ¿y qué más? Y de las tres observaciones, la tercera es que no estaba claro quién representaba a la empresa que garantizaba. Es decir, que había un problema de representatividad, habría un problema de legitimidad activa para actuar como garante. Vale decir, aparezco yo en nombre de Eurocommerce, sociedad anónima, y digo, bueno, vengo a firmar la garantía acá de este negocito, de esta venta de este fitito 600, por $500. No, era el negocio más importante de Cardama y era el negocio de compra militar más importante del gobierno de la calle Pou. Y tenemos todos estos desastres, que no lo hace un particular al comprar un fitito 600, que no lo hace un particular al comprar una casa. Usted al comprar una casa toma, en una conducta responsable, una cantidad de medidas para que el negocio llegue a buen fin, que no termine en un juzgado. Y resulta que en un contrato de compra militar, la más importante de la historia naval del país, viene un cara cualquiera y dice, vengo en representación de Eurocommerce, y acá se la morfan todos. Nadie dice, bueno, pero a ver, ¿este hombre quién es? ¿De dónde viene? Esto me hace acordar al caballero de la derecha. Exacto. Otra vez el caballero de la derecha. Pero ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con estos estudios jurídicos? Porque uno dice, entra a sospechar. Porque ¿quién paga todas estas ineptitudes? Ustedes. Con respecto al tema del estudio jurídico del Piazzo, ya le digo, el 26 de febrero de 2024, en la Comisión de Defensa Nacional, en la cual compareció en su momento el ministro de Defensa Javier García, y que estaban integrando esa comisión, presidía Sandra Lasso, actual ministro, Sánchez. Y estaba como diputado o senador, no me acuerdo, Alejandro Sánchez, actual secretario de la Presidencia de la República, constitutivo del triunvirato dictatorial actual. El triunvirato dictatorial es Orsi, Sánchez y Jorge Díaz. ¿Por qué dictatorial? Porque llevan un proceso inconstitucional de acumulación de potestades que les sustraen a otros órganos, y se los sustraen ilegítimamente, inconstitucionalmente, que quede claro. Adelante. Bien, allí García hace mención al informe que brinda abogados del Piazzo, en el cual dice específicamente, al final el estudio nos hace un reconocimiento de cómo fue todo el trabajo con respecto al contrato, y pasaré a leer las conclusiones para que figuren en la versión taquigráfica. Conste decir que no hemos... ¿Quién dice eso? Javier García. Y repetime a ver qué es lo que dice Javier García. Fue así como contratamos al estudio del Piazzo Abogados. Todos sabemos que trabajó con los gobiernos anteriores y con los actuales, porque es uno de los primeros estudios en materia administrativa con una solvencia y conocimientos reconocidos por todos. Al final, el estudio nos hace un reconocimiento de cómo fue todo el trabajo con respecto al contrato, y pasaré a leer las conclusiones para que figuren en la versión taquigráfica. Bien, y lo pasa a leer, insisto, no hemos tenido el documento, simplemente está la versión taquigráfica, un extracto. Y dice: el contrato proyectado es ajustado a derecho, conteniendo cláusulas sensiblemente más ventajosas que las originalmente proyectadas por la empresa. Sin perjuicio de los principales aspectos ya señalados, se destaca la existencia de mayores garantías que las requeridas
por el marco normativo nacional y por la propuesta inicial de Cardama, superando incluso, y acá García Cotten, escuchen esto, las formuladas por otros oferentes, vale decir que eso relativo a lo que hablamos de cómo fue el concurso, la licitación para Cardama. Se destaca, de la compra directa, se destaca, dice el informe, la garantía de reembolso por el 100% del primer pago, así como el condicionamiento del segundo pago, la previa acreditación por Cardama de los compromisos ya asumidos, en fin. Pará, despacito, Sí. despacito, la gente no entiende. Destaca el tema de las garantías. Exacto, eso era el elemento de... Pero destaca el tema de las garantías y la garantía acaba de ser el fundamento para una denuncia penal porque son truchas. Correcto. Entonces, este prestigioso estudio, son los estudios que están involucrados siempre con el Estado, normalmente porque responden a grupos de poder, algunos al Opus Dei, otros al sionismo, otros a la masonería, esa es la realidad, que quede bien claro. Destaca el tema de la garantía y resulta que el tema de la garantía, reconocido por el propio Cardama, que se siente estafado. Hay una parte, una nota de prensa que dice, en todo caso me siento estafado. No, pero acá tenía que traer la garantía, y la garantía real, estudiada, en un negocio de 98 millones de dólares, por lo cual tendría que haber contratado por lo menos 10 abogados, 20 ojos jurídicos mirando un contrato que nunca había tenido en la historia Cardama, que de pesquero se pasó a un astillero militar, y que me venga a decir, bueno, el estafado soy yo. No, el estafado no. En todo caso, una garantía trucha, el estafado es el Estado uruguayo. Y por otra parte, el Estado uruguayo tendría que haber tenido 20 ojos, que tiene abogados de sobra en el Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, por todos lados, porque todo esto uno se pregunta, ¿no? Pero con todos los abogados que tiene el Estado uruguayo, arriba tenés que contratar un estudio privado. Esto es abogacía. Esto es abogacía. Abogacía, actualmente, cuando vas al baño, te pones a estudiar y en cuestión de 5 o 6 años te recibís de abogado. Entonces esto que el estudio jurídico, como que fuera física cuántica, matemática estocástica, no. Fundamentalmente sentido común. Y resulta que en algo que requiere nada más que sentido común, estos estudios encumbrados, estos bochos, le pasan una garantía trucha. A todo el Estado uruguayo le pasa una garantía trucha. Uno se tiene que preguntar, ¿son burros? ¿Son asnos? ¿O hay algo diferente? ¿O esto que está pasando sirve? Yo recuerdo que en su momento un señor que dijo que había que tener un gobierno mundial y que teníamos que tener un ejército que supiera inglés para ir a pelear en cualquier parte del mundo para el gobierno mundial de los mega ricos, habló de abogados carroñeros. Habló de abogados carroñeros. Entonces uno tiene que abrir el ojo, sobre todo cuando se quiere crear una secretaría, que ya se creó por los que votaron el presupuesto, nosotros no, de litigios estratégicos, con un club de amigotes, un gach jurídico. Hay que tener cuidado con esto, porque acá estamos hablando de millones de dólares. Vamos a seguir con lo que dice Cardama. Sí. Perdóname, ¿qué audiencia tenemos ahí? 126 en vivo. Le mandamos un abrazo, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Nosotros sabemos que esto puede ser tedioso, tener que escuchar, pero estamos haciendo un análisis lo más técnicamente posible, con lo que tenemos, con el contrato que lo filtró Abercon, o le llegó a Abercon, no digo que lo haya filtrado, le llegó y lo dio a conocer. Es lo que tenemos todos los diputados, porque yo hoy levanté el tubo para hablar con un diputado colorado y me dice, vos, Gustavo, yo tengo lo mismo que tenés vos. No tenemos el contrato original, no tenemos las eventuales adendas, porque es secreto todo esto. Es increíble. Miren que hago hincapié, ¿no? Presentamos inclusive
el proyecto de ley para terminar con estos contratos secretos, que siempre terminan pagando ustedes. Porque ¿ustedes creen que se va a poder recuperar los 30 millones de dólares? Porque, a ver, supongamos que Cardama diga, no, yo los tengo invertido en la chatarra esta. ¿Y qué vamos a hacer? Los 30 millones ya están. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a traer las latas de allá de Vigo? ¿Nos vamos a traer las latas de Vigo? Yo no estoy defendiendo el mantenimiento del contrato, no estoy defendiendo la rescisión del contrato, estoy analizando con los elementos muy rudimentarios que tenemos. Porque, por supuesto, la gente tiene que saber. Alguien, un representante tiene que hacer este esfuerzo, un equipo parlamentario tiene que hacer este esfuerzo para que ustedes se vayan enterando. Y reconozco que el periodismo está haciendo un esfuerzo en este sentido. No sé si con este nivel técnico que pretendemos llevar adelante, hemos consultado a otros abogados en forma oficiosa, nos han dado una mano en forma oficiosa, vale decir, no onerosa, gratuita. No descartamos eventualmente una consulta onerosa, y eso es lo que nos permite tener este abordaje de la temática en cuestión. Sigo con el tema de Cardama, y ustedes después encaminan por donde entiendan pertinente la sesión de asesoramiento. Avance de la construcción y garantía ya lo habíamos visto, ¿no? El astillero continúa cumpliendo con su compromiso de construcción, manteniendo el ritmo previsto de obra y la adquisición de materiales conforme al contrato. Las garantías fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas, ya lo habíamos visto. A propósito de esto, ¿alguien tiene claro, y ahí relatado en los elementos de prensa, cómo fue el tema de las comisiones o de los supervisores que mandó la calle Pou y que eventualmente después mandó también Sandra Lasso? ¿Lo tenés claro? ¿Hay elementos de prensa para poder rememorar eso? ¿Hay un cronograma de ello? Sí, Álvaro, contando, sí. Y después quisiera contar... Para, despacito, si no... Hay algún elemento sugestivo, Gustavo, porque aquí Cardama invita al Estado uruguayo a participar de... ¿Al Estado uruguayo del gobierno de quién? Al actual. Al gobierno, vamos a distinguir entre el gobierno, porque este es un negocio que empieza con el gobierno multicolor. 15 de mayo. 15 de mayo de 2025, sí, ¿qué pasa? Se va a colocar en forma simbólica la quilla de una de las embarcaciones y se invita al Estado uruguayo para que participe. Y aquí un informe de prensa, porque como tú bien decías, la prensa también está haciendo lo suyo, dice 15 de mayo, colocación simbólica de la quilla y se inicia la construcción sin presencia uruguaya de la patrulla. Y el 6 de mayo había sido invitado y dice que también declinó la invitación a la ceremonia de colocación de la quilla. Es decir, ya en mayo el Ministerio de Defensa tenía dudas porque por algo no va a la colocación de la quilla, declina la invitación. Y bueno, pero a ver, Álvaro, permitime. Es el gasto de defensa más importante que asume el gobierno que se encarga actualmente de la función gubernativa. Lo hereda de la calle Pou. Hay un periodo de transición. La ministra formó parte de la comisión. Por eso dije que es sugestivo. Es sugestivo que vos, en un contrato tan importante, no vayas. Porque el ir no genera ningún compromiso. Y son hitos de la construcción importantes. En lo que vos decís. Vas y podés constatar lo que te dicen tus técnicos. Porque acá dice que el 23 de julio, informe de la Armada revela que Cardama construye sin permisos finales, ensayos técnicos ni verificación de soldaduras. Es decir, se manda una comisión de técnicos, por llamarlo de alguna manera, porque estos marinos son técnicos, a Vigo y hacen en julio un informe, que obviamente no lo elaboran el día anterior, de que no se está cumpliendo con los requerimientos técnicos. Vamos de vuelta. Fecha en que se le pone la quilla, que está invitado a Uruguay y no va. 6 de mayo la invitan. 6 de mayo del 2025, gobierno de Yamandú Orsi. Claro. Ministra de Defensa Lasso. Vengan a ver cómo le ponemos la quilla al barco. 15 de mayo, colocación simbólica de esa quilla sin presencia. No van. Esto como que te diga, el constructor te diga, vamos a hacer la planchada de tu casa hoy. ¿Querés ir a ver?
Y vos no vas a ver la planchada. Según este informe de prensa, también dice 29 de mayo, 2 técnicos de la Armada llegan a Vigo para Pero fiscalizar. vamos despacito. Postura de la quilla, 15 de mayo. 15 de mayo. Día de la planchada, de tu casita. La de tanto esfuerzo. La de ir a ver si tiene el enrejado, las varillas de 8, de 10, si tiene los tubos para la luz. El día de la planchada de tu casita, vos no vas. Llama la atención. Eso es 15 de mayo. 2025. 2025. Seguí la cronología. 29 de mayo 14 días después. van 2 técnicos de la Armada. No fuiste vos y 14 días después, 2 semanas después, van 2 técnicos de la Armada. Van a Vigo para fiscalizar la obra durante un año. En paralelo, se confirma la investigación administrativa. O sea, se manda gente a Vigo a fiscalizar, técnicos de la Armada, y se comienza dentro del Ministerio la investigación administrativa. Vamos a agregar, vamos a traer la computadora tuya, Seba, en lugar de escuchar allí, y vamos a ir buscando lo que estamos diciendo, a verificar a quiénes mandaron, quiénes fueron. Así tenemos nombre y apellido. ¿Me permitís una pequeña Sí. digresión con respecto a esto? La cláusula 35 de este contrato, denominada transferencia de conocimiento, dice lo siguiente: el comprador, Uruguay, se compromete a que su tripulación, o sea, los enviados, asista y aproveche dicha formación en la manera posible. ¿Asista a dónde? A ver el avance de obra de la construcción del barco. Por lo tanto, aquí hay un compromiso del comprador. El hecho de faltar, eventualmente yo no sé cómo podría juzgarse. Porque Claro, por lo menos está previsto en el contrato. Correcto. Una conducta que este gobierno no asumió, No hizo. que es muy sugestiva, que llama la atención, y es, che, a uno de los hitos no viniste y después me mandás Correcto. a ver quién fue. Estamos buscando quiénes fueron por parte del gobierno de Orsi a inspeccionar la construcción de los buques, de las OPB. Que deben estar todavía, porque fueron por un año. Sí. Mayo 25. Sí, deben de estar, efectivamente. Sigo con el comunicado Cardama hasta que aparezca eso que lo está haciendo Sebastián, que se suma ahora Sebastián. Él estaba en la parte técnica de la filmación de esta reunión de trabajo y asesoramiento y ahora se suma a dar una mano con información. Propuesta de solución sobre garantías. Sin perjuicio de lo anterior y con el objetivo de ofrecer plena tranquilidad a la administración Francisco Cardama, Sociedad Anónima, se compromete, si fuera necesario, a sustituir la garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% del contrato por una nueva que cumpla con las características que la administración considere adecuadas. Bueno, no. A ver, hay una obligación contractual. Tenías que tener una garantía presentada en tiempo y forma. Una garantía adecuada en tiempo y que cumpliera con todos los requisitos de una garantía solvente, no que trajera una truchada. No hay ninguna obligación del Estado uruguayo a esperar o darle plazo a Cardama para esa sustitución. ¿Se cumple o no se cumple? Y si no se cumple, hay mora automática, que quede claro. De hecho, la garantía fue por un año, cuando debió ser por toda la construcción más un año. Ese era el problema, que vencía el 22 de octubre del 25. Por eso, además, según trasciende, porque no tenemos esas adendas, el 22 de septiembre del 25, Cardama debía notificar al Estado uruguayo que había hecho una extensión de la garantía, cosa que, según No dijeron, notificó. no lo hizo. No notificó. Por eso las acciones que tomó este gobierno. Bien. Pero yo ahora quiero relevar algo importante. Y es que, pese a todo esto que hemos visto, señores, el gobierno de Orsi, el 25 de junio, pone la tarasca.
pone 12.300.000 euros, paga, en medio de toda esta situación que nosotros hemos analizado, que para esa fecha, obviamente, los bochos de la torre ejecutiva, del triunvirato dictatorial, tenía que tener todo sobre la mesa. Y con la de ustedes, ponen de la de ustedes 12.3 millones de euros. Y eso tiene una consecuencia jurídica, ¿no? Que es la teoría del acto propio. ¿Qué va a decir el estudio Ciarra? Seguramente. Pero perdón, Usted me pagó, está de acuerdo con lo que está pasando. todo esto que ustedes me ponen como incumplimientos, ustedes los convalidaron. Si ustedes me entregaron 12.3 millones de euros a mi cliente, que de hecho hay una conferencia de Ciarra, que yo no recuerdo si él ya no esgrime el argumento de la que jurídicamente se llama técnicamente teoría del acto propio. ¿Qué pasó? Los que fueron Héctor Cardoso y Mael González. Héctor Cardoso, son Capitales de navío. capitales de navío. El pedido de informe que hicimos en esa época. Ah, vení, muy bien. En esa época, ¿qué época es? ¿Qué fecha es? Junio, tenés ahí. Ahí está. Al amparo de lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, pedido de informe al Ministerio de Defensa, remitir el informe técnico elaborado por los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardoso, correspondiente a la inspección realizada entre los días 28 de mayo y 6 de junio del presente año en el astillero Cardama, en relación con la evolución del proceso de fabricación de las patrulleras adquiridas por el Estado uruguayo a dicho astillero. Me voy a adelantar a la cámara y le voy a mostrar. Para abajo. ¿Para abajo? Ahí. ¿Va bien? Sí. Está. Digo, porque en esta batalla que yo tengo en las redes, en Twitter, como siempre están los frente amplistas y los multicolores tratando de denostarme. Y no pueden. Y los paso por arriba. Y los saco a pasear. Entonces, cuando yo pongo que vamos a tener esta reunión de trabajo para informarle al pueblo, me dice, ¿y qué hizo antes? Le contesto ahora, ¿qué hice antes? Pedir informe, cumplir con mi trabajo bien y fielmente, defender el bolsillo tuyo, el que quiere comprometer multicolores y frente amplio, que son lo mismo, Cumplimiento bien y fielmente, en tiempo y forma, defendiendo el bolsillo de los uruguayos, como Pluna, Regasificadora, Alur, Fripur, ROUPM, defendiendo el bolsillo de los uruguayos, siempre, como estamos ahora, trabajando, metiendo, estudiando, preparando lo que va a ser la presencia de la ministra Sandra Lasso a la Comisión de Defensa, que no integro como miembro permanente, sino que voy como delegado. Porque hasta que el pueblo uruguayo no vote masivamente a Identidad Soberana para dotarlo de mucha más representación, nosotros tenemos que concurrir como delegado. Porque no tenemos el peso político para plantarnos en la coordinación y decir, no, pare un poquito. Yo quiero estar en esta y esta comisión. Cosa que no pudimos hacer. ¿Por qué? Porque somos dos con 65.796 votos. Ahora, si vos tenés 300, 400.000 votos, es otra cosa. Y si gobernás, sería otra cosa totalmente diferente. Este tipo de situaciones no se daba. Bien, retomamos. En su momento, 23 de julio del 2025, ya estábamos preocupados por este tema y ya pedíamos información de cómo iba el proceso de construcción. Claro. Ustedes me dirán, pero doctor, usted no pidió nada de la garantía. ¿Pero cómo voy a pedir de la garantía? Si tengo al Banco Central, si tengo a todos los abogados del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Economía, de la Armada tiene abogados, del Poder Ejecutivo, de la Torre Ejecutiva, tengo al ajedrecista en Torre Ejecutiva acumulando poder, que estuvo en el periodo de transición,
tengo a los bochos del Frente Amplio, eran ellos que tenían que estudiar la garantía. Si esto es secreto, ¿cómo voy a estudiar yo algo que es secreto? Ojalá yo pudiera acceder al contrato, ojalá pudiera acceder a las adendas, ojalá pudiera acceder a las garantías. Es secreto, no puedo. Por eso hago este pedido de informe. ¿Y cuál hicimos hoy, Sebastián? Trae. Ahí está. Fíjense lo que hicimos hoy. Un pedido de qué? Mándenme el contrato y las adendas. Acá está. La fecha de la prórroga, porque no tenemos respuesta. No tenemos respuesta de este. Fíjate a ver si estoy mostrando bien, Seba. Sí, perfecto. ¿Está? Trabajando. Al mismo tiempo, Nicole preparando lo que será la interpelación a Lustenberg, a la ministra de Salud Pública, por el tema de danza. Que, la verdad, Se rehúsa. ¿cómo es Atornillado. No, sí, no. ¿Y cómo es este muchacho? Superman, Clark Kent. Sí. Es una especie de Clark Kent. Tiene 6 laburos. Yo no sé. Se pone el calzoncillo por arriba de la ropa como Superman, con una S, en este caso sería con una D, de danza, y vuela de un sanatorio a la universidad, a ACE. No, imposible. Así no. Es una subestimación al pueblo uruguayo. ACE fundida, hace un agujero negro de 800 millones de dólares, ACE no controla al empresariado médico, que le hace un buco así al pueblo uruguayo, y él con varios empleos ganando arriba de 700, 800 mil pesos por mes. Viva la cara de Danza. A ver, yo ni lo conozco a Danza. Viva la cara de Danza. Ni lo conozco. Lo que sí naturalmente me molesta es que esté al frente de un servicio descentralizado que maneja la salud del país, que está quebrada, que está fundida, que es un desastre. Y arriba tiene un empresariado médico que la está saqueando, que no está debidamente controlado. No es que estemos solamente en este tema, ¿no? Estamos en otras investigaciones de la Armada. En este momento hay otro equipo de Identidad Soberana, está el equipo con Danza, está el equipo con Cardama y está el equipo con el Ollarvide. ¿Qué es el Ollarvide? Es un barco de trabajo científico de la Armada que estaba funcionando con un casco alemán del año 1966. Parecería que estaba con el motor fundido, y entonces, en lugar de motorizar el casco alemán, ¿qué es motorizar el casco alemán? Sacar el motor fundido, queda el casco alemán y se le pone un motor nuevo, que aparentemente salió $1,5 millones. ¿Qué se hizo? Se compró un barco nuevo en Seattle, Estados Unidos. El nuevo Ollarvide. ¿Saben qué fecha era? ¿De qué época de construcción? 1965. El nuevo Ollarvide es más viejo que paradójicamente lo que ellos llamarían el viejo Ollarvide. Esto, Valeria, es como estar casado con un tipo de 68 y cambiar pensando que renovás y te traes uno de 69. ¿Se dan cuenta? Y a mayor costo. Y a mayor costo. No, mayor Un costo. viejo más caro. Claro. Porque Que además tiene una... 1,5 millones. Exactamente. Porque parecería que salió varios millones de dólares, que ha navegado poquísimo. El viejo está enfermo. Un viejo enfermo, un viejo que estaba jodido además. Trajeron un viejo jodido. Parecería que tiene filtraciones el casco. Parecería una cantidad de cosas que me han informado. Se dan cuenta que son temas. Todo esto fue en el gobierno de la calle Pou. ¿Qué estamos haciendo? Otro equipo en la sede está trabajando con respecto a los Ollarvide. Bueno, nos damos abasto con todo lo que tenemos que manejar. Por supuesto que estamos atentos también al presupuesto en el Senado. Por supuesto que estamos atentos también a los senadores que inconcebiblemente votan para profundizar el golpe de Estado técnico. Votan para senadores multicolores que se pelean por este temita en el tema de profundizar el golpe de Estado técnico y darle a Jorge Díaz, a Alejandro Sánchez
y por supuesto al presidente de la República, más poder dictatorial inconstitucional, votaron la creación totalmente inconstitucional de la Defensoría de Oficio del Uruguay, o la Defensoría Pública del Uruguay, creando un servicio descentralizado, lo cual no lo permite la Constitución de la República, yendo al Poder Ejecutivo, saqueando al yendo al Poder Judicial, donde está la Defensoría hasta este momento, saqueándole los bienes muebles e inmuebles de la Defensoría, que son del Poder Judicial, y trayéndolos para el Poder Ejecutivo. Como digo yo, un poco en chanza, por suerte, la ropa de los ministros es personal y la pagaron ellos, porque si lo hubiese pagado Defensoría, quedan desnudos. Sí, el triunvirato los deja desnudos. Es inconstitucional. Los senadores obran contra la Constitución, atentan contra la Constitución de la República. ¿Sabe qué debe interpretarse cuando un senador actúa dolosamente contra la Constitución de la República? Permítanme esta digresión. 3:30. Sí, 3:30. Un minutito esta digresión. Pero no tires el libro a la Porque exactamente, es una afrenta tirar el libro. Pero no es una afrenta esta violación flagrante, grotesca, explícita, obscena de la Constitución de la República. Dice el artículo 330. El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación. Bueno, seguimos en el contrato Cardama. Debemos tener mensajes, yo no sé si vos los estás... Sí, llegando la gente agradecida que está transparente. La gente está agradecida. ¿Hay preguntas? En caso de que haya preguntas, Eva, vos que estás monitoreando allí en un trabajo fabuloso, trasladanos las preguntas que vos veas pertinentes. No, en realidad la mayoría son comentarios de la gente enojada por todo esto, sabiendo que tanto unos como otros están en lo mismo. Y bueno, dando para adelante al trabajo que se está haciendo. Preguntas concretas no hay por ahora. Bien, señores, inclusive si hay colegas, inclusive si hay diputados o senadores que nos están mirando, cosa que suele ser frecuente, y quieran hacer preguntas, ningún inconveniente. Las estudiamos. No sé si tenemos la respuesta inmediata, pero las estudiamos. Ustedes ven lo que estamos haciendo acá es Perdón, Gustavo, porque además, por ejemplo, con el tema de María Dolores, sí, María Dolores. Tú tuviste gente de otros sectores que te acompañaron. Sí, señor. Y fueron bienvenidos. Sí, señor. La identidad soberana no se Sí, queda sola. No, de acuerdo, de acuerdo. De hecho, en este momento el tema de la interpelación lo está trabajando Nicole y lo está trabajando con los partidos de la oposición. Ustedes fueron testigos, hoy nos cruzamos Sí. en el restaurante Asamblea, nos cruzamos con Esquipani y con Sanguinetti, estuvimos hablando de este tema, les estuvimos expresando el estudio que estamos haciendo, nos escucharon atentamente, luego nos cruzamos con el diputado Perrone, le advertimos que nos habían convocado para el voto a favor de la interpelación, él nos dijo que no había sido comunicado para nada, que no había sido contactado para pedirle el voto respecto de la interpelación, fue lo que nos dijo. Hizo otras aseveraciones que no estoy autorizado a poner de manifiesto, pero lo cierto es que dijo que no se le había convocado aún. Bien, comunicado, estudio, pedido de informe, evaluación de la conducta del Poder Ejecutivo. Este es un tema técnico contractual. Una cosa es la denuncia penal. Aparentemente, por lo que surge de la información, para mí está bien realizada la denuncia. Es más, yo en Melo dije que si el Poder Ejecutivo no denunciaba, iba a denunciar identidad soberana, como María Dolores, que lo decía ahora recién en la bandera. Me llegó un tuit o un mensaje de WhatsApp, no recuerdo bien, creo que fue un tuit que ya había denunciado. Ya había denunciado Sánchez y Díaz. La denuncia por un presunto, probable, hipotético o aparente fraude, eventualmente puede tener consecuencias en el plano contractual. Porque evidentemente, en un contrato
se verifique sobre una de las obligaciones una conducta dolosa criminal, a mi juicio, y en tanto y en cuanto esa conducta implica un incumplimiento contractual, hace caer el contrato, rescinde el contrato. Ahora, yo tengo tan solo la denuncia, no tengo ni la formalización y menos aún la condena, porque efectivamente lo que determinaría una conducta verificadamente dolosa o criminal es la sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, es decir, tramitado todos los recursos en el área penal. Y eso eventualmente podría demorar muchísimo tiempo. Como no tengo esa situación, como lo que tengo son aparentemente incumplimientos contractuales, a mí no me parece técnicamente adecuado mezclar aspectos políticos con aspectos técnicos. No habría hecho la conferencia de prensa anunciando la rescisión. No. Considero que ese es un tema eminentemente técnico y que si había que hacer una rescisión, había que comunicarla de la forma que establece el contrato. Una pequeña digresión, Gustavo, Sí, que adelante. es sobre tu temática, no quiero Adelante. una temática que manejaste tantos años, pero es con respecto a la denuncia penal. La denuncia se efectuó por dos tipos penales, que es fraude y estafa. La lleva adelante Sandra Fleitaf, fue la fiscal asignada, y en el caso del fraude, en realidad el fraude siempre se da contra, el fraude se da siempre contra el Estado. Contra el Estado. En cambio, la estafa A los particulares. a los particulares. ¿Y quién alega estafa? Bueno, eso es el gobierno. Pero ¿y quién fue estafado? Porque el gobierno es Estado, el gobierno es fraude. Correcto. Ahora, si también introducen la figura de la estafa, están pensando en un particular. ¿Quién es ese particular que fue estafado? ¿Quién intervino como particular en este contrato? Porque este contrato tiene dos partes, una parte pública y una parte privada. La parte pública es el Estado uruguayo. Dice acá, Orsi, entre comillas, fuertes indicios de fraude o estafa al Estado uruguayo. Bueno, o estafa, no. A ver, vuelvo a repetir. Se radicó la denuncia por Si el fraude. damnificado es el Estado uruguayo, es fraude. Está. Si hay estafa, hay un privado que fue engañado. El fraude es un engaño, es inducir en error. La estafa es lo mismo, pero con respecto a un privado. Veremos. Temas de tipificación Correcto. jurídico penal. No es un detalle menor, pero no tenemos los elementos para... No tenemos la denuncia. Exacto, no tenemos la denuncia, no tenemos la articulación de hechos, no tenemos la adecuación entre los hechos y el tipo penal, por lo tanto no vamos a elucubrar sobre ese aspecto. Acá, ¿por qué estamos elucubrando? Porque tenemos el contrato. Y cuando no tenemos elementos, hacemos la salvedad. No tenemos elementos. ¿Qué otra cosa tenemos que relevar que sea importante para la opinión pública? Bueno, hubo funcionarios acá, ¿no? También, que yo creo que fue Sánchez que mencionó algo de que había que analizar la actitud de algunas personas. Bueno, ni que hablar, bien dicho Álvaro, acá lo que está en juego eventualmente es la conducta de la calle Pou y de Javier García. Porque hablamos de dinero, el dinero que va a pagar el Claro. Estado y Acá estamos hablando de un contrato que hemos visto tiene una cantidad de imperfecciones, tiene una cantidad de vulnerabilidades, como le gusta decir a la gente ahora. Y bueno, ¿quién es el responsable de este contrato? El Poder Ejecutivo. El presidente con el ministro del ramo. La calle Pou y Javier García. De eso se trata. Son ellos los que tienen que velar por los intereses de los uruguayos. Y eventualmente Castaing de Bach. Eventualmente Castaing de Bach, que fue ministro por un tiempo. Perdón, y por otro lado, el actual Poder Ejecutivo. Correcto. Porque no se olviden, insisto, el Poder Ejecutivo actual, Frente Amplista, hace un pago el 25 de junio de 12.3 millones de euros, cuando se supone que estaba todo esto sobre la mesa. Entonces, ahora que se presenten a la opinión pública como los redentores, pero para un poquito, pero antes hiciste el pago. No, bueno, porque el pago es automático. No, miren, eso de que el pago es automático, no. No, usted, porque además el pago es vía Banco República. Sí, correcto. Una cuenta en euros. Llamás por teléfono al director del Banco República, hola, habla Orsi, no gires la plata o no hagas la transferencia. No hagas la transferencia. No hagas la transferencia, punto.
Pero perdón, cualquier abogado en esa situación hubiese aconsejado a un cliente decir, no pago porque no pagues. Claro. No pago porque no me cumplen. Claro. Es lo que todo el mundo dice. No te entregaron el auto. Es un no pago justificado. Claro. Con justa causa. Contrato, o sea, 1431 del Código Civil. Artículo 1431 del Código Civil. No cumple la otra parte, no cumplo yo. No voy a ser el hijo de la pavota. No me están haciendo la lancha y yo voy y le llevo la guita. O sea, le pago y después le reclamo. Claro, y no me constituiste la garantía. Y me trajiste una garantía trucha y primero te pago y después salgo a la prensa. La garantía es trucha, lo voy a denunciar. Epa, ¿y esto qué es? ¿Que nos tomás el pelo? ¿Nos toman el pelo de Torre Ejecutiva? Otra cosa importante. Maximiliano Campos, el diputado colega del Partido Colorado, y el diputado colega Gianoli del Partido Nacional piden a Sandra Lasso en la comisión. No. A la comisión tiene que venir la ministra y tiene que venir ¿quién? Y algún representante de la Torre Ejecutiva, alguno de los triunviros, un miembro del triunvirato, porque en la conferencia no estaba Sandra Lasso, estaba Jorge, Yamandú y Alejandro. Bueno, tiene que venir uno de ellos, o viene Alejandro o viene Jorge, o Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, futuro estratega de los pleitos del Estado, o viene el secretario de la Presidencia. ¿Por qué? Porque esta es una decisión aparentemente tomada aparentemente al margen de Sandra Lasso. Porque los hechos también hablan. Si vos estás hablando de un tema de defensa, si vos estás hablando de 98 millones de dólares en el Ministerio de Defensa, ¿qué haces? Tenés al ministro del ramo. Si vos no tenés al ministro del ramo, hay un mensaje, hay algo simbólico, hay un lenguaje. Bueno, en la conferencia de prensa Sandra Lasso no estaba del lado del mostrador, Por sino eso, que estaba... exacto, a eso me estoy refiriendo. No estaba dando la cara. Y Cardama dice que estuvo en contacto con la ministra en muchas oportunidades. Bien. Todo esto, señores, como verán, muy enrevesado. ¿Qué pasa? Va a efectuarse la conferencia, va a efectuarse la llamada a sala de la ministra en la Comisión de Defensa. Yo presenté, junto con Nicole, un proyecto de modificación del reglamento de la Cámara en que las comisiones pudieran ser filmadas. El proyecto era: Salle puede entrar con los Ray-Ban Meta para hacer esto que ustedes están viendo, pero nada más que en la comisión. Los Ray-Ban, en lugar de estos, los Ray-Ban, y entonces yo filmando y ustedes enterándose, porque la guita que va a salir, si esto sale mal, es de ustedes. Entonces no hay derecho a que el contrato sea secreto y que la comisión sea secreta. Quiero transparencia. Si tenemos cámaras por todos lados, hasta en el baño, para el pueblo, resulta que todo esto, el que te pone cámaras hasta en el baño, no quiere nada público cuando maneja tu dinero. Pero es una locura. Identidad Soberana llega y dice: quiero que todo esto sea público. No me van a dejar. Perfecto. No caminó esa modificación. ¿Qué puede pasar? Yo ya adelanté. Voy a la comisión como delegado, porque no soy miembro permanente, escucho y salgo y abro la boca como un yacaré. Cuento todo. Saco la tuba y cuento todo. ¿Qué pueden hacer? Declararla reservada. Y uno de entonces, los elementos puede ser porque se va a mostrar el contrato, por ejemplo, en sesión. Y en esos casos solo se mantienen en la comisión los miembros permanentes. conclusión, No entra. te van a el dejar. viejo para afuera. El viejo para afuera. Lo que te pasó con UPM, ¿te acordás? Lo que me pasó con UPM. Lo que me pasó con UPM. Hicieron la sesión reservada y el viejo para afuera. No quieren transparencia. No quieren a Identidad Soberana haciendo esto, dando cuenta. Esta es una sesión espontánea, señores. Es más, la próxima vez la vamos a dar a conocer, y si alguien quiere venir a verificar que esto es absolutamente espontáneo, véngase para acá, para el 215. ¿Ah?
Bueno, un poco cansado quedó después de... Porque miren que estamos trabajando en esto. Todo esto es el fruto de un trabajo previo. Había que leer el contrato, había que intercambiar ideas, había que hacer llamadas telefónicas. Yo no quiero dar nombres, por las dudas, pero hubo que llamar a abogados corporativos. Che, escúchame, fulano, dame una mano en esto. ¿Vos qué opinás? Tema fundamental, la mora. Y fue ahí cuando el abogado joven me dijo, no, Salle, la mora no necesita, la mora automática no necesita intimación. Al revés, la intimación te puede complicar la vida por purga de la mora. Se está trabajando. Vuelvo a repetir, en la sede trabajando un equipo con el Ollarvide, acá al lado trabajando las preguntas y coordinando con los otros partidos de la falsa oposición. Ustedes dirán, pero no lo entiendo, doctor, esto es muy importante, no lo entiendo, doctor, usted dice que son todo lo mismo y sin embargo me está hablando de que tiene que coordinar. Esto es el Parlamento, señores. Esto no es Ucrania-Rusia. Esto no es estar con una 9 milímetros. Esto es el Parlamento. Y hay momentos que me conviene coordinar con los multicolores. Y habrá momentos que me convenga coordinar con el Frente Amplio. Cuando mañana el Frente Amplio lleve adelante, por ejemplo, un proyecto de ley para limitar la forestación, tendré que hablar con ellos. Estoy en el Parlamento, estoy para parlamentar. Estoy para defender al pueblo, y para defender al pueblo tengo que hacer eso. Para defenderlo del tema de danza, tengo que hablar con los multicolores. Para investigar esto, ojalá. ¿Ustedes creen que yo no anduve por los despachos de los Frente Amplistas pidiendo el contrato? Los pedí. No lo tengo. Por supuesto, porque yo sabe que acá están en falta los dos. El gobierno que pasó y el gobierno actual. Los dos están en falta. Porque, insisto, hubo uno de ellos que tenía todo arriba de la mesa y, sin embargo, transfirió 12.3 millones de euros. Y no manejó bien el tema de la rescisión. Lo manejó en un contexto político y no técnico. ¿Algo que agregar, muchachos? De mi parte no, Gustavo. ¿Preguntas? No, agradecimiento nomás. Algo que aclaraste vos del tema de los 12 millones que fue transferido en este gobierno. Correcto. Porque la gente no entiende también cómo ahora salen a querer investigar y hicieron esa transferencia. Claro, pero pagaste. Y vuelvo a repetir, se llama teoría del acto propio, que tiene un efecto convalidador. Yo estoy seguro que el doctor Sciarra, tanto padre como hijo, yo conozco más, o conozco al padre, inclusive le va a llegar, seguramente le van a decir, o ya lo están llamando, y dice, mirá que en el despacho 215 el doctor Salle está analizando este tema. Va a manejar la teoría del acto propio. Tuve otro tuit relativo al tema de Conexión Ganadera. ¿Por qué no se encargó del tema de Conexión Ganadera? Me encargué del tema de Conexión Ganadera. Todo el Banco Central vino a la Comisión Permanente de Ganadería, citado por mí, por el tema Conexión Ganadera. La modificación legal que se hace respecto a la intervención perimetral del Banco Central con respecto a los fondos de inversión con sustracto de actividad ganadera obedeció precisamente a ese llamado a la comisión que le hizo Identidad Soberana. Aquí, en este despacho, cité a los damnificados de Conexión Ganadera, que fueron miles. ¿Saben cuántas personas vinieron? 4, si mal no recuerdo, 3 o 4. En el mejor de los casos, 4. Hablé y pedí a los damnificados que hablaran con los abogados denunciantes. Ningún abogado denunciante vino a este despacho, ningún abogado denunciante me quiso dar material para una comisión preinvestigadora en el Parlamento. Así que el que mandó el tuit diciendo, che, y la Conexión Ganadera, que no investigás, no investigo porque no me dieron los elementos, los damnificados y los abogados. Acá inclusive el que quiera mandar un mensaje diciendo quiero que se investigue tal cosa, naturalmente nos tiene que dar algún elemento, no es que a lo loco diga quiero que se investigue tal, a lo loco no, tiene que venir seriamente, con algunos elementos, yo no pido prueba, algunos elementos indiciarios, y nosotros filtramos, para eso está el equipo,
y eventualmente hace los pedidos de informe y, si es necesario, la comisión investigadora. La comisión investigadora más importante de la historia del Uruguay la promovió Identidad Soberana, la promovió la diputada Nicole Salle, que fue la comisión preinvestigadora, que buscaba la comisión investigadora para el genocidio, para las inyecciones de la muerte, con 15.214 muertos, por encima del promedio bianual a partir de la inoculación. Y los que piden transparencia y los que hicieron un lío brutal porque Valdomir se dio vuelta en el tema del voto referente al pedido de informe a la Presidencia de la República, fueron los que votaron conjuntamente el Frente Amplio y ellos, el PUNOM, para impedir una preinvestigadora de ese tema tan importante. ¿Saben qué? Los que nos dan para atrás en el Twitter, ya sean reales o los bots, no invocan una. Nuestro trabajo acá en el Parlamento es intachable. Y es de un esfuerzo brutal. Y es de un esfuerzo de toda esta gente y gente que ustedes no ven. Porque el equipo está constituido por más personas. El equipo está constituido por 11 personas que trabajan, bueno, además de trabajar en el Parlamento, fin de semana, por cierto, a nivel del interior, 33 y Cerro Largo, yendo a los medios y yendo cara a cara con las personas. Señores, otra especificación. Le mandé mensaje y no me contestó. Le mandé mensaje y no me contestó. No puedo. Yo no puedo sustanciar 200 mensajes diarios con gente que me plantea temas personales. Yo no soy abogado, yo soy legislador. No obstante ello, atiendo gente. Hoy vino gente de Tacuarembó con un problema de carácter personal por la venta de mercaderías compradas en remate y que luego fueron confiscadas por el juzgado cuando el remate lo hace la aduana. Ya tenemos el pedido de informe, hay una conducta, hay una incongruencia del Estado. Hago el remate, la aduana hace el remate, la gente compra, vende la mercadería que no es de marca, es de marca trucha, viene el abogado de la marca y le hace confiscar la mercadería. Pero fue el Estado que me la entregó. Es como que el Estado confisque droga y salga a vender droga, le venda a revendedores la droga. Algo está mal, ya hicimos el pedido de informe correspondiente. Pero son temas privados. Una señora hoy, María Teresa, no voy a darle apellido, me escribe, me dice, le mandé mensaje, nunca me contestó, María Teresa, no doy abasto. No doy abasto. Y todavía después enojada me dice, pare de enojarse, porque al final la gente no entiende nada y se pone contra usted. Bueno, la vi un poco reactiva porque no le había contestado los mensajes. Bueno, muchas gracias. Hasta un nuevo... Recuerden que habíamos dicho que íbamos a transparentar todo nuestro trabajo con respecto a Cardama. Este es el comienzo. Lo dije ayer, hoy lunes, ya tuvimos todo este trabajo. Los voy a tener al tanto de todo cómo evolucione. Y ustedes, naturalmente, a través de la prensa, sigan la evolución de los informes que está haciendo a este respecto cualquiera de los medios de prensa del Uruguay. Muchas gracias, hasta un nuevo encuentro, un abrazo para todos ustedes.